Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, nos volvemos a encontrar ya en una etapa distinta de la Argentina. Asumió Javier Milei el último domingo como presidente de la República. Asumieron los gobernadores, asumieron los intendentes municipales. Algunos están terminando ya de asumir por una cuestión, les diría, protocolar y de agenda. Y claramente lo que empieza a definirse, por supuesto, son los primeros pasos, las primeras horas, en el orden nacional y también en la provincia de Buenos Aires, es cuál va a ser el esquema político con el que nos vamos a encontrar en los próximos meses y probablemente en los próximos años. En su discurso, lo hemos visto todos, Javier Milei hizo un planteo muy crudo de una realidad que recibe, de una herencia que él ha descrito muy difícil, la más compleja de la historia que se recuerde en la Argentina. Sobre eso se para Javier Milei para apuntar en un tema que va a ser central a lo largo de por lo menos sus primeros meses de gobierno y en la construcción, no quiero decir de un relato, pero sí de algo parecido a eso, que es, estamos ante la batalla más difícil de la historia de la Argentina. Estamos ante la posibilidad de una hiperinflación con niveles tan altos que ni siquiera podemos imaginarnos las consecuencias que eso tendría. 15.000% de inflación. Imagínense ustedes solamente un dato, ¿no? Si algo que hoy vale entre 1.200 y 1.400 pesos, por ejemplo un café, tuviera una inflación de 15.000%, lo estaríamos pagando en poco tiempo 210.000 pesos, 200.000 pesos, para que tengamos una noción de lo que quiso plantear el propio Javier Milei con ese escenario trágico. Pero esto también tiene una lectura política. Hay un Milei que le dice a los argentinos, estamos ante la posibilidad de una epopeya, de un cambio de era, de un nuevo contrato social. Y para llegar a ese contrato social, para que sea pleno ese contrato social, debemos transitar tiempos muy difíciles. Por eso hay algo de mito, por eso hay algo de religioso en la propuesta de Javier Milei. Solo de esa manera se puede convencer o se pueden convencer a los guerreros que tendrán que estar al frente de esta pelea o de esta discusión o de esta batalla. No es casual que una vez más Milei utilice Macabeos 3:19, donde dice que en la guerra la importancia no son la cantidad de soldados, sino las fuerzas del cielo. Hay algo de ese carácter religioso que le imprime Javier Milei para generar una épica de la batalla, una épica de la libertad, una épica de terminar con 100 años de retroceso en nuestro país para avanzar definitivamente hacia un cambio de era en la Argentina. Aquí surge el primer gran interrogante. El primer gran interrogante de todos ellos tiene que ver con hasta dónde los soldados que hoy están convencidos de dar esa batalla lo sigan estando cuando empiecen a sentir que parte de esa guerra, de esa fortísima discusión que hay que transitar, les empieza a hacer efecto en ellos mismos, empiezan a sentir los efectos de la batalla, son heridos, algunos de ellos pueden morir en el camino, digo, en sentido figurado, entiéndase a dónde apunto. Bueno, ahí está, me parece, el gran interrogante del gobierno de Javier Milei, como tema profundo para discutir hacia adelante, más allá de cómo se armó el gabinete, de las estructuras, de cuáles son los acuerdos políticos, si va a tener o no va a tener apoyo en el Congreso, si va a poder bajar rápidamente la inflación, si el ajuste va a ser sobre el tipo de cambio de 650 pesos o de 800 pesos. Me parece que hay un mensaje más profundo, más elaborado en ese sentido, que abre un enorme interrogante, que es el interrogante del cual les estoy planteando. ¿Cuántos de los que hoy están convencidos de dar la batalla van a seguir convencidos cuando sientan que la batalla ya se mella en ellos mismos? ¿Por qué? Porque Javier Milei, en toda su campaña, ha hecho justamente de este discurso su principal activo. ¿Y dónde estaba ese principal activo? En decir, ahora el ajuste que se viene, que va a ser el más importante que recuerde la historia de la Argentina, lo va a hacer la política, no lo va a hacer la gente. Bueno, esto es una importante situación, es un enorme desafío, que la gente que él dice no va a hacer el ajuste sienta que efectivamente el ajuste no lo hace y que lo hace la política. ¿Lo podrá lograr? ¿Será verdaderamente posible que el ciudadano de clase media no sienta el ajuste que se va a venir? ¿Que no sienta lo que valen los supermercados las cosas, lo que va a valer las tarifas de electricidad? Bueno, es una gran cuestión, por eso me parece que ese es el enorme signo de interrogación que tiene esta gestación del proyecto Javier Milei como presidente. La otra cuestión que les digo, que les cuento, tiene que ver con lo que pasa en la provincia de Buenos Aires. La asunción de Kicillof, la asunción para su segundo mandato de Kicillof, abrió
el escenario muy claramente de dónde va a estar la oposición al gobierno de Javier Milei. Va a estar en la provincia de Buenos Aires. La otra pregunta que se teje aquí, ¿Kicillof está dispuesto a ser el jefe político de la oposición o va a mantener esa jefatura en Cristina Kirchner, que se acercó hasta la asunción de Axel Kicillof enviando una clara señal? Se mantuvo en uno de los palcos, tuvo su protagonismo, pero el discurso de Kicillof ya hace observar, su primer discurso en la Asamblea Legislativa, que tiene intenciones de convertirse al menos en la referencia máxima de la oposición desde el peronismo y desde la provincia, que tiene además la mayor injerencia desde el punto de vista de la economía, desde el punto de vista poblacional y, como todos sabemos, desde el punto de vista electoral. Y Kicillof, antojadizamente, marca esto que acabo de marcarles recién. Es decir, ojo que hay mucha gente que compró el discurso del ajuste a la política. Cuando vean que el ajuste a la política no es tal, veremos qué pasa, bueno, cuál va a ser esa reacción. Y ya planteó el centro de cuál va a ser su discusión con el gobierno nacional, que es la coparticipación, la distribución de los recursos. Un tema del cual Kicillof prácticamente no habló a lo largo de los últimos 4 años. Estuvo en silencio en el gobierno de Alberto Fernández. ¿Por qué? Bueno, porque había una canilla que dispensaba recursos permanentemente sobre la provincia de Buenos Aires. Ahora esa canilla se cierra, aparentemente se cierra. Entonces, cuando se cierra, se desempolva la discusión, porque además hay otro fragmento del discurso de Axel Kicillof muy interesante, diciendo: la principal responsabilidad de lo que vaya a pasar con la economía la tiene el gobierno nacional. ¿Qué está diciendo Kicillof? Cuando haya problemas, no me vengan a decir a mí, vayan a criticar o vayan a reclamarle a Javier Milei. Bueno, ahí está, me parece, planteado el primer escenario macro de cómo se está constituyendo esta Argentina a partir del último domingo 10 de diciembre. Y en la provincia de Buenos Aires, y voy a cerrar con esto, los intendentes también observan con mucho detenimiento lo que puede ser una situación social que empiece a complejizarse en los próximos meses a partir de lo que el propio presidente de la República ha dicho que va a pasar. Inflación por encima del 20%, con indicadores realmente muy elevados. Un combo que será muy interesante de seguir de cerca, muy interesante para analizar y que lo seguiremos haciendo en cada uno de nuestros encuentros. Hasta la próxima.